Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo Entre Líneas e Ideas. Estamos festejando a México, estamos en el mes de septiembre. Seguimos, obviamente, con el libro de la vida en México de Madame Calderón de la Barca o Fanny Calderón de la Barca, Ujú. ¿no? Como quieran decirle. A mí me dan ganas de decirle Fanny porque la siento cerquita, Sí, claro. ¿no? Sí. Me encantó muchas cosas. Y en esta ocasión, en este capítulo, vamos a platicarles un poquito del marco histórico cuando ella llega a México, qué se encuentra en la situación social, política, económica de México, ¿no? Independientemente de los colores, del brillo, de la música, del ruido que se puede describir o de lo que somos característicos los mexicanos, ella llega en un siglo XIX muy convulso, ¿no? Un país recién Ajá. inaugurado o recién Recién nacido, nacido. ajá, con grandes problemas para gobernarse, con una situación económica terrible, ¿no? Casi que bancarrota en repetidas ocasiones durante, Cada rato. ¿no? A cada rato. Intentos de invasión, ¿no? Que bueno, no le tocan a ella todo esto, formaciones de dos imperios que tampoco le tocan a ella, pero ella es parte y ella vive prácticamente este siglo XIX sabiendo qué es lo que pasa en México, ¿no? Ella llega en 8 o 9. 1838 o 9 a Ajá. México. Es que llega a finales de 1838, diciembre, Ok, finales de diciembre. ajá, sí, claro. Entonces permanecen todo el 39, todo el 40 y se van, Ajá, ¿no? exacto. A finales del A 40. finales del 40, Ujú. ¿no? Entonces, dentro de este periodo, le tocan 3 presidentes. O sea, imagínate, es un periodo en donde ella, tiene a Antonio López de Santana, Ujú. a Bustamante y a un presidente de nombre Echeverría, Ajá. que dura 18 días en el cargo. Sí, es que era de risa. Sí, de risa, efectivamente, era Javier Echeverría, ajá, Ujú. que solo dura 18 días en el cargo. Ujú. Nicolás Bravo, que era liberal, también ocupa la presidencia en este periodo, ¿no? Y pues obviamente, pues López de Santana, ¿no? Y Anastasio Bustamante, también Ujú. Anastasio Bustamante. Ella conoce a todas estas, convive con ellos, acude a bailes con Ujú. ellos, ¿no? Y se da cuenta de la inestabilidad política que hay en el país, ¿no? Porque es una inestabilidad importante. Hay dos frentes o dos bandos, los centralistas y los federalistas. Federalista. Y también había quien tiempo después decide que México se tiene que gobernar como una monarquía y como un imperio, y bueno, pues la historia ya saben, ¿no? Los conservadores piden una corona europea y viene Maximiliano y Carlota y toda la historia que conocemos, pero también viene la invasión norteamericana, ¿no? Ujú. La guerra de los La guerra de pasteles los con los pasteles con los franceses. franceses, Justo ¿no? antes de que ella llegara, acababa de suceder Exactamente. la guerra de los pasteles, que es cuando Antonio López de Santana pierde la pierna. Es en Sí, esa guerra. sí, sí, claro. De hecho, en una de las cartas, ella entra a una zapatería y ve la pierna de Santana Sí. porque le van a poner un zapato porque iba a haber un desfile y Ajá. entonces la pierna tenía que desfilar y entonces, o sea, Y unas además cosas. el dueño, sí, era un Era un español y español, ponía exacto. peros y no Sí, quería arreglarle la bota. exacto. Sí, sí, sí. Sí, pero es cierto, Santana Santana está en el poder más de 11 veces, Más de ¿no? 11 veces. Él es presidente de México más de 11 veces. Pero a veces poco tiempo, a veces Sí, sí, más. sí, a veces se hacía del rogar, a veces y regresaba haciendo el favor y, Y ¿no? luego pasaba de centralista a federalista, según le Como nos conviniera. convenía. Bueno, eso lo vemos a También, la fecha, hasta la fecha se ¿no? ve. Sí Ujú. puede suceder. Exacto. Y entonces, bueno, acaba de suceder la guerra de los pasteles. Y ya, se acabó esa guerra, que fue el preludio para después la La invasión invasión francesa, francesa, ¿no? Pero a exactamente. ella no le toca tampoco. No, ella no le Es toca que la ella invasión. realmente, no, realmente está 2 años en Sí, México. tiene una vida muy intensa, ¿eh? Muy. O sea, una vida en México muy intensa y socialmente hablando, pues todo mundo la quería invitar, todo mundo quería que estuviera en sus fiestas, en sus reuniones, porque pues daba, este, así como Sí, categoría o claro, pues no sí, la sé, ¿no? esposa del embajador de España. Exactamente, ¿no? Entonces la invitaban a las corridas de toros, que ella describe que, ay, no, qué cosa.
Sí, sí, O sí. sea, Una salvajada. una Sí. salvajada, No le ¿no? gustaba. No, a mí tampoco me hubiera, No. porque además que describe, a ver, corrígeme o no entendí bien. ¿Les ponían cohetes a los toros? Sí, 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 sí. No. De ahí la costumbre de ahora de los toritos en las fiestas. ¿Has visto gente que se pone Sí, un torito. una estructura con Ajá. cohetes? Sí. De ahí viene, de que se las ponían a los toros. Pobres Sí, animales. sí, no, No, una no. salvajada. O sea, Muchas cosas muy, sí, muy fuertes que muy le tocaron ver, sí, que todavía había de que costumbres. eran parte de la costumbre, Sí, ¿no? Y que eran sí. parte del día a día y de la diversión en México. La pelea de gallos, por ejemplo, también. Ajá, Que ella exacto. dice, ella hace referencia de que nunca le gustó. Ajá, ¿No? Que sí. ella sí nunca le Pero gustó también la iba pelea. mucho porque pues a su círculo le gustaba mucho, los Exactamente. invitaban, iban a San Agustín de las Cuevas, Exactamente, que es Tlalpan. Tlalpan. Ajá, Exacto. que es Tlalpan, y ahí es donde Ahí se hacían las la corridas. Sí, porque además, pues nosotros tenemos esta idea de la Ciudad de México inmensa, en donde San Ángel, Tlalpan, Tacubaya hoy forman parte de la Ciudad de México, son colonias, son alcaldías, ¿no? Pero en esa época eran pueblos. Sí, era el otro Era el pueblo. otro pueblo al que había que subirte a una diligencia, a una carreta, a un caballo. Sí, con unos caminos terribles. Antes no se dislocó la espalda. Sí, no entiendo cómo sobrevivían con la espalda. Sí, porque iban en la diligencia, se caían de los baches, de los hoyos por los que pasaban. Sí, no. Qué bueno, no, tampoco estamos muy lejos. Ah, bueno, exacto. No, o sea, la ciudad hoy son hoyos y más hoyos, sí, ¿no? Qué cosa. Qué cosa. Oye, pero parte de esta cosas tan fuertes que le toca ver o estas costumbres medio salvajes, realmente ella tampoco se ataca. Porque ella es una persona muy culta. Ella sabe a lo que viene. Ella había leído sobre México. Claro, esta relación que tiene con Prescott, este historiador del que hablábamos el capítulo pasado, ¿no? Que además es muy conocido y renombrado e importante para la historia, para la historiografía en México. Ella lee las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿no? Lee a Alexander von Humboldt, ¿no? Antes de venir a México. Lee a Francisco Javier Clavijero. Todo esto recomendado por Prescott para que ella sepa a dónde viene, qué es lo que va a ver, qué es lo que, cómo debe de entender al país, porque además lo entiende. Sí. O sea, lo interpreta no juzgándolo, no desde la concepción de es un pueblo atrasado. No, es un pueblo que tiene sus propias costumbres, porque además sí hace mucha referencia a las costumbres prehispánicas. Sí, mucho, ¿no? Sabe mucho. Sabe mucho de las culturas prehispánicas y ella se da cuenta de que persisten a pesar del tiempo, de los 400, 300 años transcurridos de la conquista de Tenochtitlan. Ella se da cuenta que esas costumbres siguen vivas, siguen vigentes, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, a la Virgen, ¿no? Cuánta adoración se le tiene a la Virgen. Bueno, pues todos sabemos que en la Basílica de Guadalupe se adoraba a Tonantzin, ¿no? O sea, que la villa era ya desde entonces un centro de peregrinación y de adoración a una diosa prehispánica, ¿no? Entonces ahí se instaura o se crea el culto a la guadalupana también. Y así se fomenta pues, este sincretismo religioso que hasta el día de hoy se vive. Se da, sí. Totalmente. No, o sea, hasta el día de hoy se vive y entonces me parece que ella lo entiende y lo tiene muy claro. Y esto hace que ella no emita un juicio de si son adelantados o si no eran adelantados. Sí, no. Es como lo muy hace. respetuosa muy respetuosa todo ese... de este bagaje cultural que nosotros tenemos, que nos conforma como país, ¿no? Sí, pero pues yo creo que es como que casi que natural una persona tan culta que sabe de dónde viene un pueblo como este, pues no tiene por qué llegar a juzgar o a denostar o a discriminar. A discriminar, ¿no? Exacto. Porque sabe la historia. Sí. Entonces la entiende y entiende por qué la gente anda descalza en la calle. ¿No? Además, bueno, este clima, nuestro clima que es una maravilla, ¿no? En donde no tenemos estos fríos extremos o al menos en la Ciudad de México estos calores extremos, ¿no? Pues muchas veces no te permite
vestirte de otra manera que fresco y usar estas faldas amplias y estas blusas que ella describe y andar descalza y el rebozo que además es una herramienta, no es nada más para taparte, es una manera de llevar al niño que te permite a ti trabajar, ¿no? Entonces me parece como muy, es que no sé exactamente qué palabra utilizar, ¿sabes? O sea, pero muy respetuosa, o sea, sí muy respetuosa, muy observadora, muy respetuosa, muy inteligente y una gran capacidad de como tener empatía. Sí, ¿no? Sí. Y sabes que también es muy ingeniosa. Y tiene un sentido del humor. Sí, tiene un gran sentido del humor. Entonces, de repente te ríes, ¿no? De cómo escribe, de la ironía que utiliza, exacto, ¿no? Exacto, porque no es burla, es ironía. Exacto, no es burla, es ironía. Muy bien manejada. Muy bien llevada, exactamente, muy bien llevada la ironía en ese punto. Pero bueno, regresando un poquito al marco histórico que a ella le toca en México, pues sí le toca esta confrontación. Ella llega a un país, cuando llega a Veracruz, Veracruz está destrozado. ¿No? Destrozado. O sea, Veracruz, San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, la manera en que lo describe, obviamente tarda mucho tiempo después en recuperarse Veracruz, en todo esto, pero ella llega viendo, algo dice como campos yermos, ¿no? O una cosa así, totalmente desolados, en donde lo único que hay son pantanos, tierras pantanosas, San Juan de Ulúa está destrozado, basura por todos lados. Cólera, entonces, pues sí debe de haber sido fuerte, ¿no? Sí, porque además es el primer punto al que llegas. El primer punto al que llegas, ¿no? Que sí has de decir, híjole, ¿a dónde me trajo señor? Sí. Oye, pero es que después de esa travesía que se echó... Porque además se queda en Veracruz unos días, ¿no? No, o 15 días en alta mar. Alta mar. Sí, frente al puerto. Ellos viajan, toman el barco en Nueva York y bajan a La Habana. Larguísimo viaje. Larguísimo viaje. Y en La Habana... descansan un tiempo, ¿no? Como 7 días. Exacto. Y ahí suben a otro barco, un barco militar. Que los trae a Veracruz. Pero no pueden entrar a Veracruz por el norte. Claro, es diciembre, hay norte. Sí, claro. Y pues no hay manera de acercarse. Pero ella empieza a hablar sobre el Pico de Orizaba, que lo veía. Que desde ahí se veía. O sea, yo decía... Y ella ya sabía, pues, de qué estaba viendo. Sí, exacto, igual que el cofre de Perote, ¿no? Exacto. O sea, ella ya sabía que estaba viendo. ¿Cómo describe los volcanes? Sí, y diario. Creo que diario los veía. Porque es que pues si nosotros en época, cuando está despejado dentro de la Ciudad de México, volteas y los ves y dices, wow. No, o sea, es una cosa que dices, wow, no te queda más que wow. Imagínate ella que los veía todos los días despejados, soleado, con este brillo, con esta luz. Hay una novela de Carlos Fuentes que se llama La región más transparente. Sí. Y yo sí entiendo por qué se llama La región más transparente, cuando tiene esta luz, esta claridad, este brillo, ¿no? A ella le ha de haber tocado todos los días. Sí, ¿no? Y de veras, me llama la atención prácticamente en todas sus cartas, dice, y desde dónde se veían los volcanes. Y estuvimos en no sé, desde dónde se veían los volcanes. Exacto. Y abría mi ventana y se veían los volcanes. Y efectivamente, pero ya sabe de qué habla, y sabe que son el Popocatépetl, por qué se llama así. Exacto. La mujer dormida conoce la historia, conoce la leyenda. Conoce los nombres originales de estas montañas, ¿no? El Citlaltépetl también, o sea, las frutas, sabe también de qué va, ¿no? Un poco, porque tenemos una variedad de frutas impresionante que hasta ese punto no se conocían en ninguna parte del mundo y únicamente pues eran de consumo local. Sí. Entonces ella llega y empieza a ver todo esto y dice, no, pues sí, esto es un vergel. Sí. ¿No? Sí, y de hecho usa la palabra varias veces. Es un vergel, ¿no? Pero bueno, ella vive aquí 2 años muy enriquecedores para después tener que salir, ¿no? El periodo de
¿cómo se llama esto? De servicio que él tenía que prestar, pues la corona lo manda a llamar nuevamente. Y en España también están teniendo sus problemas políticos, ¿no? Hay muchas revueltas Hay muchas están revueltas. queriendo tirar a la monarquía. Exactamente, ¿no? Y ella llega ahí y luego... ¿cómo es? ¿Se hace tutriz de la infanta? No. Lo que pasa es que primero ellos llegan a España. Okay. Y él sirve también al gobierno español. Ajá. A veces de ministro de una cosa y a veces de otra. Pero también cae el gobierno español y salen exiliados a Francia. Ella con su marido. Después ya. Claro, porque además eran amigos de Eugenia de Montijo, que en ese entonces estaba Napoleón III, ella esposa, claro, exacto. Y ella los recibe. Sí, claro, claro. Y cuando pueden regresar a España, regresan y se instalan en Guipúzcoa. Y ahí viven los últimos años de él. Él muere en 1861, el esposo. Calderón de la Barca. El marqués Calderón de la Barca. Exacto. Pero ella en ese momento todavía no es marquesa. Él muere y entonces ella se confina en un convento de monjas en Madrid. O sea, ella por su propio pie va y se mete a un convento de monjas. Yo estuve investigando un poco. Para ella era tan importante el saber que en un convento de monjas puede continuar estudiando el estudio o enseñar, ¿no? Si se queda fuera con su vida, que ya no era la esposa del embajador, pues no va a tener tanto acceso. Entonces, ella entra a un convento. Un poco como Sor Juana Inés de la Cruz. Exacto, ¿no? Es un lugar donde las mujeres tienen oportunidad. Tienen acceso a la cultura, ¿no? Exacto. Entonces, entra ahí, pero sube al trono Isabel II. En España. En España. Sí. Ya estamos en España, ella ya está en el convento en España. Y la manda a llamar Isabel II para que sea la institutriz de su hija. Y la trae al Palacio Real. Entonces sale del convento, entra al Palacio Real como institutriz de la niña. Pero pues, surprise, otra vez al exilio. Pero ya con la familia real. Ya con la familia real. Se va al exilio con la familia Así real. Es. Otra vez a Francia. Entonces va, sigue siendo la institutriz, aunque sea en el exilio, y vuelven, ¿no? Como dices, es una época muy convulsa para muchísimos países, no solo para México, también para España. Y ella muere en el Palacio Real. Muere a la edad de casi 80 años. Y una vida larga. Muy larga. Sí, muy linda. 1882 en el Palacio Real de España. Entonces, linda y muy fructífera. Sí, claro. De verdad lo que nos dejó a los mexicanos es un regalo. Un gran regalo. Un gran regalo, una gran descripción de nuestro país. Yo encontré algo que me pareció muy lindo. Es un ejercicio notable de comprensión de un mundo que no es el tuyo. Claro. ¿No? Eso es lo comprensión. De comprensión. Sí, es cierto. Sí, la verdad es que lo hace muy bien y nos deja pues, con el corazón llenito de que un extranjero pueda ver tan bonito las cosas en México. Y que les... exacto. ¿Qué tal cuando platica ella del traje de China Poblana? Que la tenía vuelta loca el traje de China. Ella se lo quería poner. Hasta que van el ministro. O sea, imagínate. ¿No? Pero es que las mujeres la alentaban. A ver, la invitan a un baile de disfraces, ¿no? Y entonces ella había visto a las chinas poblanas y dijo, yo quiero ir de eso. Yo quiero ir disfrazada y estaba haciendo todo lo posible por conseguir la falda aquella. La blusa, pero además... A mí me costó trabajo como que entenderlo, porque tengo visualizado el traje, ¿no? O sea, porque sé en qué consiste el traje de China Poblana, pero si no conoces el nombre de las prendas, como que te hace un poco de bolas, bien, ¿no? Sí. No entiendes bien, no queda como muy claro. Entonces, yo entendía pues lo que te amarras, la falda, la blusa con aquellos solanes, ¿no? Todo esto que te pones, los aderezos, ¿no? Sí, y entonces ella está decidida que va a ir así al baile. Y vienen las señoras que ya se enteraron del chisme a decirle, ay, qué padre que te vas a poner de China Poblana, guau, qué bueno. Y la están alentando
Hasta que se entera, pues, el ministro de no sé qué. Sí, pero va a su casa a hacerle claro. la visita para pedirle que por favor no vaya al baile vestida de china poblana. Sí. Porque la china poblana, yo no sabía, Ajá, yo tampoco sabía. Yo no sabía, era esta mujer como... Pues un poco de la calle. Como un poco de la calle. Ajá, ¿sí? Como de la vida alegre sin ser completamente. Sí, exacto. No sé si era una prostituta, exacto. No, así no. Pero sí una mujer alegre, como jolgorio. ¿No? Facilona. Entonces, pero además, condenadas. O sea, tú vete vestida de eso. Sí. O sea, no, bueno. Sí, ¿no? Y ella dice, gracias a que vino el señor ministro y me quitó la idea de la cabeza. Y me explicó por qué no debería yo ir vestida de china poblana. Ah, ok. Entonces sí, no. Sí, ya. Claro. Que a mí me sigue pareciendo un gran traje, ¿eh? Es precioso, ¿no? Esa falda bordada con esos colores, esos brillos. Ajá. Pues sí, claro que es un gran traje. Todo el mundo te deslumbra, pues. Sí, te deslumbra, sí, claro. Sí, súper. Es muy buena esa anécdota. Pero como esa, platica muchísimas anécdotas. Sí, como esa hay muchas, exactamente. En el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito de eso, ya de las costumbres que las tradiciones, narra, exactamente. Con lo que se enfrenta, con lo que tiene que ir viendo y de qué manera tan chistosa lo... Exacto, y de cómo ella los vive también, porque una cosa es narrarlo, pero además... Pues sí lo vive porque se disfraza, porque va a los bailes, porque come, porque bebe pulque, ajá. ¿No? O sea, descubre el pulque y aprende a tomar pulque y a disfrutar el pulque. Uh-huh. ¿No? Sí, que al principio le parecía así como, ¿por qué les gusta? Sí, porque les gusta, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, de todo esto seguiremos platicando en el siguiente capítulo. No nos dejen de ver. Recuerden, salimos con un capítulo nuevo todos los lunes. Estamos homenajeando a México a través del libro de la vida en México de Madame Calderón de la Barca. Y síganos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. No se olviden de poner la campanita. Exacto. Acuérdense que nos ayuda muchísimo para que podamos seguir aquí todos los lunes platicándoles las maravillosas ideas que encontramos en los libros que leemos. Y entonces pongan campanita cuando estén en YouTube o en Spotify para que les avise y para que nosotros podamos seguir aquí con ustedes. Así es. Y entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Y nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.